¿vale? Se está usando en todas estas funciones que tienen que ver con el tema de avanzar preguntas y demás. O sea que esto, y fijaos que ya no se usa en ningún sitio más, tiene toda la pinta de que podíamos sacar un módulo que tuviera que ver con gestionar las preguntas. Dame la pregunta actual, avanza a la siguiente, resetea todo esto, sacarlo en un modulillo que nos diera esa funcionalidad y que el question index se quedara ahí en vez de que fuera global o que fuera una variable de estado de toda la aplicación, porque realmente solo tiene que ver con eso. Voy a poner todo el código que está relacionado, lo voy a poner junto. Y entonces lo que voy a hacer es sacar un objeto. De momento, imaginaos que lo delimitamos así temporalmente, ¿vale? Solo para que cuando navegue por aquí me acuerdo, esto después lo quitamos. Y sería estupendo si yo me defino un objeto que me dé estas funciones de manera pública, pero que el question index que siga siendo privado, ¿no? Podríamos definirlo por aquí. Vamos a llamarle question navigator, ¿vale? Como quiero tener esa privacidad, voy a usar una función para construir eso. Y voy a meter, de momento lo voy a copiar, en vez de cortar, para que lo que hay siga funcionando por ahí. Vamos a ir ya usando cositas de Macris6. Y aquí podría devolver el objeto isNode, reset questions. ¿Vale? Y cada vez que llame una question navigator, tendría eso puesto así. Entonces ahora todavía en el resto de la aplicación sigue sin usarlo, está usando las funciones que tenía anteriormente. ¿Vale? En algún momento sería cuestión entonces de darle un cambiazo a esto de aquí y usar el objeto nuevo que he sacado como un modulito. ¿Vale? No obstante, entre que lo usamos y no lo usamos, como las funciones están hechas ya y lo que he hecho ha sido copiar y pegar, podemos testear este objeto si yo los pongo en mi aplicación. Me voy a venir aquí abajo. Esto se llamaba... Lo pongo así. Aquí tengo dudas si ya podemos hacerlo todo como en Macris6 y dejarlo así. Es que no estoy usando realmente Babel, pero creo que el browser me lo va a coger bien. Vamos a probarlo un momento. Lanzando los test deberían seguir funcionando. Vale, entonces la versión de Node que tengo entiende Macris6 y no me está haciendo falta traducirlo. Vale, pues ahora he cogido este objeto, Question Navigator, y lo tengo expuesto, entonces podría venirme a mis test y podría hacerme un describe específico para ese... normalmente tienes diferentes ficheros de spec para cada cosa que vas a probar, pero aquí por ahora podemos hacerlo así y después separarlo. Bueno, ya que estamos, lo hacemos todo así. ¿Por qué hay tanto ruido en lo que escribo? Que a lo mejor hay una puerta por ahí abierta de la sala o algo. No, es que cada vez que nos movemos suena un ruido como un estruendo. O sea, un boli que se deja encima de la mesa suena como un trueno. Cogen un ruido ambiente, más que voz. Vale. Digo porque esta mañana estaba con los cascos y me estaba volviendo loca. Y no había aquí tanto ruido, porque suena todo delicado.
Mira, si lo hago de esta forma, como application.js pone una función QuestionNavigator y la llamo, eso tendría que darme el objeto QuestionNavigator. Entonces yo lo que podría hacer aquí es que si en QuestionNavigator, bueno, la cosa que me estoy dando cuenta es que las preguntas no se las estamos pasando. Entonces me estoy dando cuenta ahora que lo quiero testear. Si digo go to next question porque no hay pregunta ninguna, ¿no? Y después digo QuestionNavigator.current question. Eso debería darme un objeto question, ¿no? Ahora yo si digo expect the question to equal, ¿y aquí qué pongo? Si no lo sé, las preguntas que tiene el Navigator, ¿verdad? Para poder afirmar que la pregunta actual es no sé qué, necesito las preguntas, ¿no? Ajá. Entonces, si me vuelvo al objetillo, veo que está tirando de questions, que eso no lo tiene por ningún sitio. Entonces, lo más fácil a nivel de interfaz de programación de la API creo que es que las cuestiones las recibiera por aquí. Vale. Si recibe por ahí question cuando inicializas, entonces ya el objeto no tiene dependencias externas, que es lo ideal. Entonces podría venirme aquí y coger las questions que tenía de antes, las podría pegar también por aquí y ya después se puede ver la forma de sacarlas a un sitio común y las podría pasar por aquí como argumento. Entonces la pregunta que eso me tiene que devolver tiene que ser igual a questions de 0. ¿No? Voy a ponerle una X a este para que no se ejecute y que solo me ejecute desde arriba. Vale. Empezaba bien. Empezaba en -1, ¿no? Sí, aquí lo inicializa con un -1. Go to next question. Y ya estaba tercero. Sí, entonces, tengo hecho mi test que le paso una lista de preguntas, avanza a la siguiente, porque inicialmente no tiene ninguna. Eso podemos trabajar si queremos ese comportamiento de qué hace, qué debería hacer si le dices dame la pregunta primera y no está inicializado. Y vemos que funciona. Me dice que el primero ha funcionado y los otros tres, como le tengo una X delante del describe, no se están ejecutando. Hasta ahí bien. Entonces podría, por ejemplo, definir qué comportamiento quiero si le pido la pregunta actual y yo todavía no he avanzado. No hago esto y le pido question. ¿Qué pensáis que debería hacer si le digo dame la pregunta actual y yo todavía no he hecho nada? Pues cuestión de 0 no existe, ¿no? Es -1 todavía. Vale. ¿Y cuál podría ser un comportamiento que tuviera sentido que no sorprenda al que programe y use esto en la API? ¿Cómo? ¿Qué comportamiento es el que tendría sentido hacer cuando ocurre esto, ¿no? De que yo todavía no estoy en la primera pregunta y le digo que me dé cuál es la pregunta actual. ¿Cómo debería comportarse el objeto? Te devuelve la última del array, ¿no? Vacío. A mí eso me sorprendería, que current question me devuelva la última si todavía no he inicializado nada. Se puede volver define. O nula eso. O null. Podría devolver null o podría devolver... Más que undefined yo devolvería null en caso de devolver algo. Eso es una opción que me gusta un poco más. Que current question es que no hay pregunta actual. También podría lanzar una excepción, decir, mira, que no puede... La pregunta actual no existe porque no hay pregunta. La cuestión es, ¿qué será más esperado por quien consuma este API, esta función? Que exista ya la primera, lo que pasa es que está esperando a cargarse. A lo mejor sería eso, de que si, aunque yo no haya avanzado a la siguiente pregunta, current question sea capaz de darme la primera, ¿tendría sentido? Para mí sí. Si no has avanzado a la primera pregunta.
Si no has empezado. Si no has empezado no debería haber preguntas. Claro. Pero ya antes hemos cargado en el server data que si cargasen las preguntas. Entonces, las preguntas existen. La cosa es ver en qué, cuál es el orden de la que es la actual. Claro, pero si estamos buscando la actual y realmente no hay actual porque no hemos dado el botón, no hay actual. O sea, no es que no estén cargadas las preguntas, sino que no hay actual. Es menos uno. Que sería pues que no Pero fuera claro, nulo, pero cero, es que depende de vacío. quién vaya a trabajar con la API. O sea, la pregunta, ¿puedes repetir otra vez la pregunta, Carlos? Claro, cuando yo llamo Current Question, si todavía yo no le he dicho que vaya a la siguiente pregunta, ¿vale? Es la primera vez. ¿Qué es lo que resulta más natural que la función haga? ¿Cuál es su comportamiento más esperado? Pues si no, Para mí una excepción. Que de error. Vacío. Que de error. Dar un error. Porque vacío. Esa no es la respuesta que esperas, ¿no, Carlos? Bueno, pues que sea la tercera. Esa es una opción que estoy pensando. O sea, realmente es una opción que estoy pensando el sentido que puede tener, ¿vale? Es verdad que mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente lo que haría es devolver un null. Y ya está. Entonces, el problema con los null es que te obligan a tener una programación defensiva en muchos sitios porque tienes que andar preguntando, bueno, y si lo que me ha devuelto es null, tengo que hacer esto o hacer lo otro. ¿Vale? Entonces, a veces no conviene. Hay patrones para eso, como el patrón objeto null, pero igual en este caso sería demasiado complicado. Perdona, ¿sí? Objeto nulo. Patrón objeto nulo. Eso lo veremos. Pero la otra cuestión es que si devolver una sesión es también algo que va a obligar a los que tengan que consumir esto probablemente a que se defiendan con un try catch. Decir, bueno, esta función, si no está bien posicionada, va a petar. Entonces, en todos los sitios donde tengas que llamar, seguramente vas a tener que poner un try catch. De hecho, antes has dicho que no se abusara de eso, ¿no? Que solo se utilizará cuando sea un caso Excepcional. muy excepcional. Claro, cuando sea algo de lo que generalmente no te esperas. Y claro, este caso, si lo piensas, sí que te lo puedes esperar un poco, ¿vale? ¿Sabes? Realmente sí que algo tendríamos que poder hacer porque es un error recuperable. Yo creo que para mí lo que tiene más sentido es que Current Question, cuando yo todavía no he navegado a ningún sitio, lo que yo me esperaría si no conozco cómo está implementado por dentro, es que me diera la primera pregunta. Es lo que si yo no conociera nada, si para mí es como... Todo esto es discutible, ¿vale? Es discutible y son decisiones que no son fáciles de tomar. Pero si yo pienso en cómo está diseñada la función, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones públicas que hay? Y yo desconozco totalmente cómo es la implementación, cosa que uno tiene que pensar cuando está diseñando un objeto, una función, es que no obligues a quien la usa a saber cómo está implementado por dentro y que no tengas en los test tampoco que saber eso. Para mí lo natural sería no tener que estar sabiendo que eso por dentro tiene un -1 o no lo tiene. Sino que si yo te paso a la lista de preguntas, pues la primera pregunta sea la primera que está ahí. Vale, puede ser también que eso no sea igualmente una cosa obvia, porque si yo te paso a las preguntas, ¿por qué asumes que la primera es la que está en el primer elemento de ese array? A lo mejor eso tampoco es lo esperado, ¿no? Claro, porque por ejemplo la que nosotros teníamos, la que Silvia y yo teníamos, nos lo da random, es decir, que no es la primera que está, sino que es cuando se ejecuta la función, hace una selección random y nos da la primera de esa selección. Claro, lo que pasa es que incluso así, a lo mejor incluso aunque sea random la selección, igual pregunta actual siempre debiera tener algo. ¿Sabes? Aunque no tenga por qué coincidir con alguna de las preguntas de ahí, pero igual tendría sentido que siempre que yo le pido, dame qué pregunta tienes ahora, siempre tuviera una pregunta y no existiera ese estado vacío, extraño de aquí no hay pregunta ahora de repente. O sea, como establecer una pregunta por defecto. Sí. Un caso base crearía yo. Pero no nos reímos. A mí, Carlos, la verdad es que por el planteamiento que estás siguiendo, tú estás siguiendo
como un planteamiento de una query. Tú estás pidiendo un dato y por lo tanto esperas recibir algún tipo de información independientemente de que sea null o de que sea una pregunta en sí. Entonces, por ejemplo, el caso de una pregunta vacía no le veo mucho sentido porque, por ejemplo, si tú te vas a un kiosco y le pides un cajetín de tabaco, si no tiene, no te da un cajetín vacío. Pero Entonces, ya lo que no es vacío, sino que te da una pregunta, ¿no? no, es decir, la persona te dirá no tengo, null, o te dará uno si lo tienes. Entonces, a mí en este caso el null no me parece tan mala idea, es decir, no lo veo una idea tan alocada como si fuera un dato que nunca te esperas ahí. Yo creo que todo desarrollador en una situación que se enfrenta ante una query siempre se plantea el poder recibir un null. Podría, o sea, no está mal, no es descabellado devolver un null y en muchos contextos. Yo lo que quiero decir es que el null siempre lo podemos devolver cuando se trata de devolver un objeto, ¿vale? Y perfectamente válido en muchos contextos. Pero si podemos darle una vuelta más de tuerca y pensar, hacernos una idea de en el futuro cómo se consumiría ese código. Imagínate que tienes 4 o 5 sitios en el código que están llamando ahí y que están obteniendo la pregunta y demás. Si tu código nunca devuelve ese null, sino que por defecto siempre existe una pregunta, entonces creo que el código del llamador de todo esto va a quedar más sencillo. No van a tener que romperse tanto la cabeza para ver si hay pregunta o si no hay pregunta. Justo en este caso creo que va a quedar un código más sencillo. Si yo siempre digo que hay una pregunta, vamos, que el navigator siempre está en una pregunta. No puede, es que al final de lo que estás programando son metáforas, son modelos, ¿no? Digo, mira, yo tengo una cosa que es un navegador de preguntas. Cuando tú empiezas a decir que el navegador de preguntas a veces puede caer en un sitio que es null, estás bajando un nivel muy, muy bajo de implementación, ¿vale? Y eso, el riesgo que tiene es que probablemente haya que defenderse de null cuando te estés llamando. Si tu objeto navigator lo piensas como que es un juego, ¿vale? Es un juego de preguntas y es una aguja que está apuntando a una de esas preguntas, es como una brújula, y piensas que esa aguja siempre va a estar apuntando a una pregunta o a otra, pero que nunca puede estar apuntando al limbo, es una metáfora, ¿sabes? Cuando tú sacas el null, de repente estás diciendo que hay un concepto por ahí que es el limbo de las preguntas que se llama null. Eso puede tener sentido o puede no tenerlo, pero desde luego complica las cosas. Entonces, en este caso que es tan sencillo, creo que el tema del null o de la sesión nos está pasando simplemente porque sabemos que por dentro hay un -1 y que es un poco incómodo y que no queremos decidir muy bien qué tiene que pasar en ese -1. Entonces, si lanzas una sesión o devuelves un null, no eres tú quien decide qué pasa con ese problema, con ese caso. Tienen que decidirlo los que llaman. Pero entonces le estás complicando un poquito la vida a los que llaman. ¿Sí? ¿Entendéis cómo estoy pensándolo? Sí. Entonces se trata de, si yo diseño cosas que son públicas, funciones, objetos, ¿cómo puedo diseñarlas de una forma que es intuitiva y que le complica la vida lo menos posible a quien la vaya a usar? Y ver si esa metáfora o ese concepto que estoy tratando de expresar tiene sentido o le va a resultar raro a alguien. O sea, ¿pensáis que si ocurre en cuestión siempre que le llamas, pase lo que pase? Si tú le has dado una lista de preguntas, otra cosa será el caso en que no le has pasado preguntas y ahí tendremos que programarlo también. Si yo le paso una serie de preguntas, dame la pregunta actual, ¿tendría sentido que siempre te dé una pregunta o sería algo descabellado, sería algo raro? Es que depende, porque tú antes has puesto, por ejemplo, ponías server data es igual a server data o no sé qué, no sé cuántos, entonces podríamos poner esa posibilidad que exista una dualidad de cosas, o sea, puedo o coger o esto o lo otro, y entonces así cubres todas las cosas. O sea, todos los casos. Pero eso creo que no responde a la pregunta mía. ¿Te resultaría muy raro que ocurra en cuestión siempre te dé una pregunta?
No. No, la que pasa es que esté accesible esa pregunta o no, esa es la cosa. Pero, Vale, los de fuera tienen que saber cuándo está accesible y cuándo no, o tienen siquiera que saber que una pregunta está accesible o que no. pero para eso están las funciones, que accedan a las preguntas y que las devuelvan. No lo tiene que saber la otra persona, ¿no? O sea, quiero decir, La propia aplicación te lo deja intuir, ¿no? O sea, si tú entras una página en la que no hay nada y le das un botón y aparece algo, pues tú entiendes que antes de ese botón no había nada. como que no hay que asistir. Claro, a nivel de la aplicación, obviamente antes de ese botón no había nada, pero es que no estamos a un nivel tan global. Estamos a un nivel local que es un componente chiquitito nuestro, un método, o sea, un objeto, perdón, que es el Question Navigator. Y estamos modelando cómo se comporta el Question Navigator. Vale. Porque pues tener Navigator va a tener casos, porque es un objeto y le puedes poner casos, ¿no? Pero ¿para qué complicarlo con Pues entonces, múltiples casos? Pero entonces tomemos una decisión. Pero en Question Navigator, cero, ¿no? la verdad que sí que o sea, el nombre Question Navigator Ya te indica que va también. de una pregunta a otra, o sea, inicia una pregunta hacia otra. Y entonces, en función, No de la nada en función hacia de otra, eso, que claro, haría, vamos. Que no extrañaría. hombre, la cosa sería tomar una decisión para tirar el test por un lado o por otro. O sea, alguien se tiene que ocupar del caso de que sea nulo o excepción si lo ponemos. O sea, vale, lo único que no será el Question Navigator, será otro. Pero si nadie se ocupa de eso, esto va a cascar seguro en producción, va a haber un fallo. O sea que la responsabilidad esa no la podemos omitir. Lo que estamos eligiendo aquí es dónde está. Yo sencillamente crearía un caso base dentro de current question, diciendo que si question index es 0 o menos 1, pues que me devuelva nulo. Y ya está. Nulo. Y entonces los que estén afuera que pregunten, ¿no? Los que llamen a current question tienen que preguntar si es nula la pregunta. Sí. ¿Y por qué? No sé, me parece lo más sencillo de todo. Para este sí, pero ¿y para los que lo usen? no. Yo prefiero no pelearme nunca con un nulo. Siempre volver a algo. Porque si quien va a tener que coger esto no conoce cómo funciona, o que hemos puesto un -1 o un -2 o un 0, si es Navigator es que navega por algo que existe, no que no existe. Por eso tiene que haber un prevent default o un punto base o algo así, porque ya por como está nombrada, por como está nombrado el objeto, es que existe, no que no existe. Pero eso es lo que yo opino. Es que también eso es verdad, que el nombre del método, si se curre en cuestión, o sea, si vamos a devolver nulo o lanzar una sesión, tendremos que currarnos otro nombre un poco. ¿Sabes? Algo del tipo try to get question o algo así. Bueno, lo hacemos ahora. Yo simplemente quería que pensarais que no es tan arbitrario ni tan trivial decir, pues aquí devuelvo null, pues aquí lanzo de sesión, pues aquí tal, ¿vale? Que eso es lo que al final, día a día, va estropeando nuestro código y lo va haciendo más difícil de mantener, que son decisiones que cuestan hacer y que tienen que tener una base y un razonamiento, ¿vale? Y unos principios. Los principios que yo estoy tratando de aplicar aquí es que mi código no le dé sorpresas a nadie y que sea sencillo de usar. Son los dos principios a los que yo me estoy agarrando. Y son decisiones en las que me puedo equivocar y de hecho te equivocas muchas veces. Cuando lees el código al día siguiente o al mes siguiente, pues igual te llevas una sorpresa. Igual lo que en su momento pensaste que no estaba bien así, no lo está. Pero al menos lo pensaste y lo hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Y eso ya marca mucho la diferencia a la hora de mantener un código que no pensarlo. Entonces, desde luego es que los detalles de implementación no nos compliquen la API. Si aquí teníamos un -1 y no sé qué, y no sabemos cómo gestionarlo, pues que el null no sea por el hecho de que tenemos un -1 ahí dentro. Que sea porque tenga sentido que sea null. No porque aquí es lo más sencillo de implementar. Sí, Entonces yo voy a poner aquí que la pregunta tiene que ser la primera. Y al título le voy a poner la regla de negocio, ¿vale? El navegador siempre apunta a una pregunta.
Casi tendríamos que plantearnos que a lo mejor cuando le dices navega a la siguiente pregunta, pero bueno, eso no lo sabe el que... A ver, si le digo que navega a la siguiente... Claro, es que aquí tampoco... El spec está muy acoplado a que sabe que es la primera pregunta. Realmente, si no quisiéramos acoplarnos nada en el test, tendríamos que decir que esa pregunta es alguna de las que tiene questions. O sea, será un include. Pero no sabrás si es la siguiente o te has saltado más de dos o... Pero probablemente no te importa aquí. ¿Sabes? El orden, si no te importa si está haciendo un soufflé o qué está haciendo. Si lo que te importa es que haya un número total de preguntas y las recorra todas sin repetirse y tal, eso lo podemos probar aparte. Pero si simplemente quiero navegar a otra pregunta, que aquí tengo que mirarme cómo es el matcher con Chai, pero algo así como que esté contenida en... O como include. Creo que sí que podría decir que questions tiene que contener a la pregunta que nos ha devuelto, ¿vale? Porque el matcher así queda un pelín al revés, tendría que ser así, tendría que ser así. Si no me quiero casar con saber qué es la primera, siempre dije que mi array de preguntas contiene esa pregunta que me ha devuelto. Si lanzo el test ahora, el primero debería funcionar si el matcher lo he puesto bien y el segundo debería de fallar. Vale, fíjate que me está devolviendo indefinido. Sí, el primer test pasó. Entonces, cosas que podemos hacer para defendernos de esto. Cuando hace un current question podemos decir si question index es menor que 0, para la pregunta, si no, lo que tú quieras. Y al hacer este código me di cuenta de que cuando llega un momento en el que esto avanza indefinido y nadie le haga el reset, a lo mejor lo que tiene sentido es que nos dé la última también, que no nos dé indefinido. Claro. Porque no queremos... Una pregunta, ¿podríamos volver a... ¿Cómo se...? Vale. Si quisiéramos entrar en el bucle de manera indefinida, si fuera mayor, ¿volvemos al 0 y lanzamos otra vez el bucle? En el caso de que quisiéramos seguir cargando. Que ya sí que hemos pasado la fase de definir el juego y bla, 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 pero no sé. Lo que podemos hacer ahora es probar ese caso, ¿vale? Si no me debe dar indefinido cuando no estoy en la primera, pues tampoco debería darme indefinido cuando he avanzado preguntas. Por ejemplo, question aquí son 2 preguntas, ¿vale? Lo que he metido en el question, 1 y 2. Entonces, si yo cojo esto y avanzo a la siguiente pregunta 4 veces, y después me da una pregunta, esa pregunta que me dé, si esto se comporta siempre de una manera homogénea, pues debería ser una pregunta de las que está en esa lista de preguntas. ¿Vale? Porque si lo hacemos con un comportamiento para cuando todavía no había, ha pasado mucho, también debería tener ese comportamiento, si no, no sería homogéneo, ¿verdad? ¿Esto lo vemos? Sí. Que sea consistente el comportamiento que tenga, ¿no? Sí. Este test debería fallar, supongo, con la implementación que tiene, y la que es un -1. O sea, que es indefinido, perdón. Entonces, podemos hacer algo similar. Si yo le digo que si question index es mayor o igual que questions.length, entonces, por ejemplo, devuelve siempre, si quieres, questions de question.length -1, que es la última pregunta. Si no he empezado, siempre la primera. Si ya he terminado, siempre la última. Por poner algo, ¿vale? Es consistente con que siempre me devuelve una pregunta. Y tenemos esos 3 que están pasando. Si ahora queremos ocuparnos del caso de que yo cuando avanzo de pregunta no debe repetirse, ahí tengo más decisiones de diseño que tomar. Por ejemplo, vale que yo cada vez que avance me dé una diferente, pero si ya he pasado por todas las preguntas, ¿qué hará?
¿Se repetirá, no se repetirá? Lanzará una sesión de nuevo, devolverá null. Nos vamos a ver de nuevo con eso. Pues dirá, fin del juego. No lo sé, porque él no ha dicho principio ni fin. O sea, en el código que tenemos... Así digo, que podría manejarlo de esa manera, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a subir el código, así tal cual está, y los test, y dejo que eso lo decidáis ahí.